Amigas y amigos de plataforma, es un gusto estar de nuevo con ustedes. Estamos conmemorando 25 años de que el sitio Joya de Serén fuese declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Esa es una buena noticia que debe de llenarnos de orgullo a nosotros, los salvadoreños. Y precisamente en ese marco de la celebración de los 25 años de Joya de Serén como Patrimonio Cultural de la Humanidad, les traigo a ustedes este libro que se llama precisamente Joya de Serén. Este es un libro escrito por el doctor Carlos Lara Martínez. Él es antropólogo de la Universidad de El Salvador, trabaja en la Escuela de Ciencias Sociales y en este libro él lo que hace es una recapitulación, un sondeo de toda la dinámica sociocultural de lo que él considera una comunidad semicampesina del Salvador. Entonces, Joya de Serén, de Carlos Benjamín Lara Martínez. Igual que en las ocasiones anteriores, voy a dejar este libro en recepción de TVX para que puedan recogerlo. Antes de empezar con el tema de este día, que es sobre los retos o el mandato que el pueblo va a dar en las próximas elecciones presidenciales, voy a hablar de una broma de mal gusto que me cayó en el Twitter. Resulta que según un Twitter que me mandaron, el alcalde de Santa Tecla afirmó que Dios es arenero. Si no fuera tan indignante la frase, causaría risa. Hasta para eso se nota la falta de creatividad o la falta de originalidad de parte de quienes están diseñando la campaña electoral del Partido Arena. Vaya, si hubiera dicho Dios compra en Super Selectos, o Dios es el gerente general de Super Selectos y es el que no quiere que se le pague a los empacadores, tal vez la broma hubiera resultado un poco risible, ¿no? Pero afirmar que Dios es arenero realmente es un insulto, sobre todo en este año en que Monseñor Romero fue declarado santo por la Iglesia Católica. Bien, fuera de esa broma de mal gusto, vamos a tocar un tema. Este día vamos a hablar sobre el mandato que el pueblo quiere dar en las próximas elecciones. Antes de eso vamos a mencionar unos hechos. En primer lugar, en este país ha habido por lo menos 6 refundaciones y dentro de esas 6 refundaciones se han gestado por lo menos 3 oportunidades de cambio. Esas refundaciones del país, en primer lugar, la expropiación de las tierras comunales y ejidos. En segundo lugar, la masacre de 1932. Tercer lugar, la huelga general de Brazos Caídos de 1944. La guerra civil y los acuerdos de paz. La privatización de los servicios públicos. Y la última refundación o posibilidad de refundación del país fue con los 2 gobiernos del FMLN. Dentro de esas refundaciones ha habido por lo menos 3 oportunidades reales de poder realizar cambios en este país. La primera obviamente es con la huelga general de Brazos Caídos, porque en ese evento se logró demostrar que la población civil movilizada es capaz de hacer cambios sustanciales. Sin embargo, ese movimiento social que logró ponerle fin al martinato no se pudo aprovechar del todo y el ejército convirtió ese movimiento civil en un golpe de Estado, que al final resultó ser un golpe de gobierno, y entonces no se pudieron realizar cambios sustanciales. La segunda oportunidad que se tuvo en el país de realizar cambios es con la guerra civil y la firma de los acuerdos de paz en 1992. Y la tercera oportunidad que se abrió es la que se ubica con los 2 gobiernos del FMLN. Entonces, ¿qué es lo que espera el pueblo o cuál es el mandato que quiere dar el pueblo en las próximas elecciones presidenciales de 2019? Acá lo que hay que señalar es que el nuevo gobierno, sea quien sea, va a encontrar en su camino una serie de minas quitapié que le van a impedir o que le podrían impedir realizar cambios sustanciales. Ahora, ¿qué es lo que se espera? ¿O cuál es el mandato que quiere dar el pueblo?
quiere un cambio de tipo de gobierno que se convierta posteriormente en un cambio de régimen político. No solamente estamos hablando de un cambio de gobierno, sino que estamos hablando de que el mandato que el pueblo quiere mandar o quiere lanzar en las próximas elecciones es precisamente cambiar el tipo de gobierno para cambiar el tipo de régimen político. Ahora, ese cambio en el régimen político de cara a hacer cambios sociales sustanciales. Obviamente este mandato del que estoy hablando, este mandato que quiere mandar el pueblo en las próximas elecciones, no es un mandato para el Partido Arena, porque en el caso del Partido Arena estamos claros de que defiende los intereses de los grandes empresarios de este país y por lo tanto no está interesado ni en cambiar el régimen político y mucho menos en cambiar el régimen económico. Ahora, uno de los principales, una de las primeras minas quitapié que se va a encontrar el nuevo gobierno es cómo frenar o cómo disminuir de forma estructural la pobreza. Estamos hablando acá de una reducción de la pobreza que sea real, es decir, que esté sustentada en cambios económicos reales, en una justa o más justa distribución de la riqueza, y no estamos hablando de cambios o de disminuciones de la pobreza que al final son producto de las remesas que envían nuestros compatriotas. Al respecto, habría que preguntarse, por ejemplo, ¿dónde están esos miles de millones de dólares que nuestros compatriotas mandan, sobre todo desde los Estados Unidos, para que sus familias vivan un poco mejor? ¿Dónde están esos miles de millones de dólares? Creo que si nos acercamos a los centros comerciales podríamos respondernos esa pregunta. En segundo lugar, este problema de la pobreza es un problema estructural que por un lado tiene una obscena acumulación de la riqueza en muy pocas manos y eso obliga a una mayoría de la población a que busque la sobrevivencia en la informalidad o que busque la sobrevivencia migrando a otro país y en los casos más extremos que busque la sobrevivencia a través de la delincuencia. Esos niveles de miseria que no se miran tan miserables producto de las remesas son los que han convertido a los salvadoreños en los cómelo todo. Incluso hasta la flor nacional nos comemos. El poder adquisitivo del salario mínimo en este país ha disminuido en los últimos 10 años por lo menos en un 60%. Es decir, el salario real de los trabajadores se ha visto disminuido en un 60%. Y recalcamos que el salario mínimo de los salvadoreños es el salario más bajo de toda Centroamérica. Eso nos ha convertido también en el país que más migrantes tiene hacia los Estados Unidos. Es decir, nos ha convertido aún más en los eternos indocumentados de los que hablaba Roque Dalton. Y ese problema, aunado a la necesidad de sobrevivir, ha hecho de El Salvador también un país con los más altos niveles de delincuencia. Es decir, nos ha convertido o nos ha reconvertido en los primeros en sacar el cuchillo. Ahora, si ustedes se fijan en las distintas promesas electorales, sobre todo Arena, se cuida de no hablar de un aumento en el salario. Ahora, el mandato que el pueblo quiere dar a quienes ganen la presidencia o a quien gane la presidencia el próximo febrero es no solo trabajo, sino también salarios decentes. Otra mina quitapié con la que se va a topar el nuevo gobierno es el problema de la delincuencia y la impunidad. Hay que reconocer en este caso que tanto la delincuencia como la impunidad son hechos económicos, sociales y también son hechos políticos, en el sentido de que la impunidad se ha convertido en un gendarme de la gobernabilidad en este país, es decir, en una forma de mantener tranquilos a quienes una vez llegan al gobierno o a cualquier estructura del gobierno, se mantienen tranquilos o se mantienen o se van a la línea de mantener el sistema tal como está porque les funciona al menos para ello. Ahora, en este problema de la delincuencia, lo que encontramos son algunos datos interesantes. Por ejemplo, se afirma en estudios realizados a nivel internacional que solo en gastos de seguridad en el país invierte alrededor del 2.5 del Producto Interno Bruto.
Se afirma también en investigaciones internacionales que la empresa privada destina alrededor de 700 millones de dólares al año para cubrir los problemas de seguridad que tiene. Ese dinero debería ser invertido en función de los trabajadores, pero al gastarse en la seguridad de las empresas o al gastar el Estado esa cantidad de dinero en salvaguardar la seguridad ciudadana, pues obviamente eso impacta en los niveles de pobreza. Y a esto hay que agregar, y por eso es un hecho económico también, resolver el problema de la delincuencia, y puede convertirse en una mina quitapié, que hay más de 30,000 agentes en las agencias de seguridad privada. Eso quiere decir que lidiar con el problema de la delincuencia también va a significar en un momento determinado buscar nuevas áreas de trabajo para estos más de 30,000 personas que actualmente están trabajando en las agencias de seguridad privada. Otra mina quitapié es el problema tributario, es decir, el problema de la evasión y la elusión. Acá no estamos hablando de ya no poner más impuestos, o no estamos hablando de cosas risibles como quitar un impuesto a la telefonía, una telefonía que antes era pública, sino que estamos hablando de el principal problema tributario es la evasión y la elusión de la gran empresa privada. Estamos hablando también de la relación que existe entre los impuestos, que son llamados impuestos progresivos, en el caso de la renta, por ejemplo, o el impuesto regresivo, es decir, el impuesto más injusto, porque los que ganan menos pagan más. En este caso de impuesto regresivo, el mejor ejemplo es el IVA, y entonces el mandato de la población, y que al menos yo no le he escuchado a ninguno de los candidatos, es reducir el IVA al menos en un 40%. Otra mina quitapié es la refundación cultural o la revolución cultural. Estamos hablando de refundar lo cultural, pero desde la cotidianidad. Invertir en infraestructura por sí solo no sirve. Es decir, hay una inversión fuerte del Estado o del gobierno en infraestructura, pero si no se invierte en la infraestructura de la conciencia, es decir, en la infraestructura de la identidad de las personas que les permita reconocer eso como obras que van en su beneficio, la cuestión no va a cambiar o estas inversiones no van a impactar en la población. Hay que invertir en infraestructura, pero hay que invertir también en la identidad sociocultural de la población. ¿Y quiénes son los agentes especializados para la producción de la cultura? Aquí estamos hablando de los maestros, de los artistas, de los medios de comunicación social, de los escritores, y eso nos lleva a repensar que es necesario realizar una reforma educativa realmente significativa. Una reforma educativa que, para estar a la par de los modelos más exitosos, debería pensar en incrementar el porcentaje de las instituciones educativas de carácter público para que la educación sea así una función financiada por el Estado y una función también que permita formar ciudadanos de otro tipo. Otra mina quitapié es qué tipo de nuevo gobierno estamos esperando o cuál es el mandato que la población quiere dar. Obviamente estamos esperando un nuevo gobierno que realice cambios reales, profundos y radicales y que los realice de forma inmediata. Es decir, se está esperando un país o se está esperando un nuevo gobierno que haga cambios realmente sustantivos y que los haga de inmediato para que la gente pueda ver cuál es el beneficio. Y acá estamos hablando de eliminar la impunidad en el gobierno, estamos hablando de eliminar el fuero que tienen muchos funcionarios públicos para que puedan someterse a la justicia en el caso de que caigan en problemas delictivos. Y estamos hablando de un plan de austeridad, pero un plan de austeridad no solo como un ejercicio administrativo, sino que en un plan de austeridad como una visión o como una política gubernamental. El pueblo no puede permitir gobierno de reyes con un pueblo que sea siervo y esclavo. Es decir, tenemos un gobierno de reyes y tenemos un pueblo de siervos y descalzos. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que bajar los salarios.
de los altos funcionarios públicos. Hay que subir el salario mínimo. Y también hay que quitar una serie de prebendas que realmente son un insulto para la población. Y acá me voy a señalar una específicamente. La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de un seguro médico para todos los diputados y empleados de la Asamblea Legislativa. Eso realmente es un insulto a la población. Por un lado estamos viendo, oyendo, respirando propaganda electoral que promete una serie de cosas que son buenas para la población, y por el otro tenemos una camarilla de diputados que se recetan un seguro médico, ¿sí?, altísimo, y eso al final, como digo, se convierte en un insulto para la población. Ahora, ninguno de los candidatos ha salido hasta el momento regañando a sus diputados por hacer eso, que va en contracorriente de lo que se está planteando. Ahora, ¿qué más? Hay que reducir, o como mandato de la población, hay que reducir la publicidad que se gasta en el gobierno, y sobre todo, el pueblo está esperando que se le consulte siempre. Ya se vio que son efectivas las redes sociales, ya se vio que son efectivas las encuestas de opinión, y entonces el pueblo está esperando que se le consulte en cualquier medida que se piense tomar por el nuevo gobierno. Y eso implica, como otra mina quitapié, la lucha contra la corrupción, que tiene que ser una lucha realmente feroz en contra de la corrupción. Agregar aquí que la privatización también es una forma de corrupción, y que los asocios públicos privados también son una forma de corrupción, porque hace que el Estado invierta dinero para sanear las empresas que posteriormente van a servir para el lucro de particulares. Y al final, otra mina quitapié, independientemente de los resultados que den las elecciones, es que va a haber una redefinición del imaginario de la izquierda. En el caso de la izquierda histórica representada por el FMLN, ese futuro yo creo que está en su pasado. Y en el caso de Nuevas Ideas, yo creo de que es un movimiento social ahorita muy amplio y heterogéneo, que si lo quisiéramos definir, podríamos decir que es un movimiento social preizquierda, o que es un movimiento social que quiere quitarle el ícono de las transformaciones radicales a la izquierda. Independientemente de los resultados, va a haber una redefinición, considero yo, de lo que significa ser izquierda en este país y de los cambios que se pueden realizar desde una izquierda en este país. Una nueva sociedad es una tensión entre fracaso, riesgo, innovación y triunfo. En las próximas elecciones el pueblo va a decidir si las recompensas vale la pena, si vale la pena arriesgarse, si vale la pena asumir actos realmente innovadores, si vale la pena hacer recambios. Eso lo va a definir el pueblo en las próximas elecciones. Soñamos, eso es lo que somos, soñamos. Y estamos esperando que se abra una nueva oportunidad para construir un nuevo gobierno. Obviamente, Arena lo que está ofreciendo es volver a su forma de gobierno, una forma de gobierno que estuvo salpicada por mucha corrupción, y eso espero yo que el pueblo salvadoreño lo tenga claro, y lo tenga aún más claro cuando emita su voto. Muchas gracias.